Muy buenos días, estimados alumnos. El día de hoy vamos a ver un caso práctico acerca de el tema tratado en nuestra clase pasada, teoría del consumidor. Voy a pasar a leer justamente el caso práctico que vamos a desarrollar el día de hoy. Grafique la situación de equilibrio de un consumidor utilizando un mapa de curvas de indiferencia a su elección. Cuando el precio del bien X, en este caso los bienes del bien X van a ser camisetas, es de 20 soles, y el precio del bien Y, en este caso pulseras, es de 10 soles, siendo el ingreso del consumidor de 200 soles. Indique y marque en el gráfico una posible canasta de equilibrio cuando el consumidor esté comprando 5 bienes X. Okay. Luego, me pregunta, ¿qué pasaría si el ingreso del consumidor aumenta a 320 soles? ¿No? Indique y marque en el gráfico la nueva canasta de equilibrio, teniendo en cuenta que para este consumidor las camisetas son un bien inferior. Muy bien. Entonces, tenemos que recordar nosotros que la clase pasada estuvimos viendo, ¿no? La parte teórica de la teoría del consumidor, en donde dijimos que había 3 etapas para poder al final determinar el punto óptimo en donde el consumidor logra la mayor satisfacción, teniendo en consideración, ¿no?, los dos bienes que vamos a tener para este análisis, ¿no?, que son las camisetas, ¿no?, y las pulseras. Entonces, nosotros para eso primero vamos a trazar nuestra recta presupuestaria. Para eso, nosotros vamos a ir a nuestro Excel, ¿no?, en donde ya hemos trazado nuestras ordenadas, ¿no?, bueno, nuestra sisa, nuestra, ¿no?, y nuestra ordenada Y, ¿ok?, donde en las X nosotros vamos a poner las camisetas, ¿no?, de acuerdo a lo que nos dice nuestro enunciado, y pulseras. Ya tenemos hemos trazado una recta presupuestaria, ¿okay?, que como explicamos también dentro de nuestra alocución de la clase pasada, esta recta, ¿no?, va a cortar, ¿no?, en un punto a cada una de los ejes, ¿ok? Al eje X, al eje de las camisetas y al eje de las pulseras. Ese punto viene a ser el máximo de unidades que este consumidor puede comprar con su ingreso, ¿ok? Entonces, para ver esto, primero vamos a tener que interactuar con una de las condiciones del equilibrio, ¿okay?, que viene a ser la siguiente: que el ingreso es igual al precio del bien X por el número de unidades de X más el precio del bien Y por el número de unidades de Y. El ingreso es igual al precio de unidades de X por el número de unidades de X y más el precio de unidades de Y por el número de unidades de Y. Y esto vendría a ser igual al ingreso total, ¿no?, de nuestro consumidor. Entonces aquí lo que vamos a hacer es reemplazar según los datos, ¿no? Nosotros tenemos en los datos lo siguiente: que el precio de X va a ser igual a 20, ¿no? El precio de Y va a ser igual, ¿no?, a 10, y el ingreso del consumidor va a ser igual a 200. Entonces, lo que tenemos nuestros datos, lo que vamos a hacer es reemplazar estos datos en nuestro enunciado. Entonces, esto terminará de esta forma.
200 es igual, lo que y esto es igual a 200, y aquí reemplazamos 20x, 20 por x más 10 por y. Luego lo que vamos a hacer es despegar y. 200, ¿no? Igual, ¿no? Copiamos lo que hemos, ¿no? Lo que hemos determinado acá, y sobre eso vamos a hacer ya matemáticas, ¿no? Un poco de álgebra. El 10, ¿no? Lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Este 20x que está sumando, lo pasamos restando a este miembro, ¿no? Y de ahí volteamos la ecuación y queda de esta forma. Y así, igual, ¿no? A 200 menos 20x. ¿No? Continuamos aquí en este primer miembro de la igualdad, y así, igual, ¿no? Aquí podemos hacer un truquito, ¿no? En donde usted busca un número común en ambos miembros y lo saca afuera, ¿no? Entonces sería aquí 20, ¿no? Por 10 menos x. Luego despejo y sería igual, ¿no? Arriba pongo, ¿no? Queda igual el numerador, y que el denominador pasa al 10. Entonces aquí décima 1, décima 2, y me va a quedar que y es igual, ¿no? A 20 menos 2x. Okay. Bueno, así queda, ¿no? Y después al final 20 menos 2x. Este resultado a mí me permite decir que, ¿no? El punto donde se corta y viene a ser 20. O sea, este punto de acá. Y que este punto de aquí vendría a ser, interpretando aquí, ¿no? Que este 2 que está aquí viene a ser la pendiente. ¿Okay? Quiere decir que por cada 2 bienes de y está dispuesto a cambiar los bienes de y por un bien de x. ¿Okay? Esto es lo que nos dice acá, la pendiente. Okay, entonces, si es 20, ¿no? Okay, aquí, digamos aquí si fuera 0, ¿no? Y si es 20 es 0, y si fuera 10, ¿no? Aquí fuera 0, ¿no? Bajando todas las pulseras, aquí no va a quedar 10. Es como si yo dividiera 20 entre 2, ¿no? Okay. Sería 10. Pero para verlo de una forma más exacta, podemos hacer lo siguiente, ¿no? Okay. ¿Cuántos bienes y podré consumir si mi precio es de 10 soles? ¿Cuántos bienes y podré consumir, ¿no? Como ingreso de 200, ¿cuántos bienes y podré consumir si mi precio es de 10 soles? Entonces yo asumo lo siguiente, que y, ¿no? Es igual, ¿no? ¿Cuántos mis ingresos? 200. ¿Okay? ¿Cuánto vale cada unidad de i? 10. 200 entre 10 me dará igual a 20 bienes y. ¿Okay? Entonces 20 bienes y lo máximo que yo puedo comprar con mis ingresos, no comprando ningún bien X.
Y para poder hallar este punto de acá, hago lo mismo con el eje X, ¿no? Con un ingreso de 200 soles, ¿cuántos bienes podré consumir? ¿Cuántos bienes X podré consumir si mi precio, o sea, los precios de los bienes X es 20 soles? Entonces, igual a X igual 200 entre 20, ¿no? 20 es el precio del bien, ¿no? Y este me da igual a 10 bienes X. Entonces ya tengo los puntos de esta forma, como está acá. Y si quisieran otra forma, usted muy bien, entonces reemplazaría, ¿no? Porque dice, si yo quisiera despejar aquí la fórmula y llegar a esta fórmula que yo les he dado acá, ¿no? Una forma que usted sabe de que para poder yo determinar cuántos bienes puedo comprar, puedo obtener teniendo un ingreso, ¿no? Okay, que es algo básico, okay, que hemos hecho aquí, entonces podemos despejar de acá, ¿no? Entonces, si yo no voy a consumir un bien X, entonces X sería cero. Cualquier precio que esté aquí por cero es cero. Entonces quedaría, ¿no? El precio de I por I igual al ingreso. Entonces, I, para yo hallar I, que es este de acá, ¿no? Pasaría dividiendo, ¿no? P de I abajo. Entonces, ingreso entre el precio de I me daría I. ¿Okay? Y eso es también como puede salir su... ¿Okay? Pero esto es muy importante, porque esto está determinando justamente, ¿okay?, una fórmula que viene a ser justamente esta función, ¿no?, de esta recta. Entonces ya tenemos la primera parte, ¿no?, que tenemos nuestra recta presupuestal. Ahora tenemos que ubicar justamente nuestra curva de indiferencia, ¿no? ¿Okay? Nuestra curva de indiferencia en este gráfico. O sea, este gráfico que tenemos aquí, lo que vamos a hacer aquí ya es completarlo a la nueva, ¿no?, al nuevo pedido, porque lo primero que tenemos que hallar es el primer punto óptimo del consumidor, ¿no? Entonces, nosotros hemos graficado este punto acá, ¿okay? ¿Por qué motivo? ¿Por qué? Porque nos dan un dato, ¿no? Nos da un dato, el problema, diciéndonos que nos piden, ¿no?, el gráfico cuando X es igual a 5. Entonces aquí ya nos dan un dato que X es igual a 5. Okay. X es igual a 5. Eso es lo que nosotros tenemos. Okay. Y este viene a ser pues nuestra curva de indiferencia, ¿no?, que tiene varios puntos, ¿no?, nuestra curva de insatisfacción, que está pasando por este punto, y este punto es el punto tangente con nuestra recta presupuestaria, que viene a ser el máximo de satisfacción que va a tener, y que también es un punto de equilibrio, ¿no?, entre la cantidad de bienes Y y la cantidad de bienes X que va a tener este consumidor, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver la parte matemática, ¿no? Okay. Según dato X es igual a 5, ¿no? Entonces aquí podemos hacer lo siguiente: dinero gastado en bienes X, si es 5, nosotros sabemos cuánto cuestan los bienes X, entonces nosotros podemos, ¿no?, determinar, ¿no?, 5 bienes por 20 soles cada uno, 100 soles. Si yo tengo de ingresos 200, entonces, ¿cuánto me quedaría, ¿no? Dinero restante para gastar en bienes Y sería 200 de mis ingresos, ¿no?, que según es el dato, menos los 100 que ya los tengo marcado aquí porque me dicen una condición de que sí tengo que consumido 5 bienes X, entonces solamente me quedan para gastar en bienes Y 100. Como yo conozco el precio de los bienes Y, entonces, ¿no?,
va a ser muy fácil poder determinar que las unidades de bienes y consumidos va a ser 100 que me están restando entre 10 soles que cuesta cada unidad y me da 10. Entonces aquí será 10. Entonces, ¿no? Ya tenemos, ¿no? cuántos bienes Y, que en este caso son pulseras, cuántos bienes X, ¿no? vienen a ser el óptimo de satisfacción de ese consumidor, ¿no? teniendo un ingreso de 200 soles. ¿Okay? Entonces, no se olviden de que el punto, en este caso, ¿no? es la tangente, a la curva de indiferencia, ¿no? más alejada que se pueda encontrar. Entonces, esta combinación de bienes Y y X viene a ser la canasta elegida, ¿no? o la cesta de mercado elegida, con la cual el consumidor se va a sentir muy satisfecho. ¿Okay? Entonces aquí también vamos a recordar, ¿no? que para el segundo caso no se le va a solicitar, ¿okay? solamente para que ustedes sepan, es hallar, ¿no? la segunda condición del equilibrio, ¿no? La primera condición del equilibrio era que el ingreso sea igual, ¿no? al precio de X por el número de unidades de X más el precio de Y por el número de unidades de Y. La segunda condición del equilibrio tiene que ver con la relación marginal de sustitución, ¿no? Entonces nosotros vamos a poder ver aquí cuál es la relación marginal de sustitución en este punto, ¿no? Okay. Entonces, nosotros podemos decir, ¿no? que la relación marginal, ¿no? okay, de sustitución de, Y por X viene a ser igual, ¿no? a la variación de Y entre la variación de X, ¿no? Acuérdense que eso lo vimos, ¿no? en nuestra teoría, de todas maneras vamos a recordarla, ¿no? La variación de Y entre la variación de X. En este caso era la variación de los vestidos de la variación de los alimentos. ¿Okay? Entonces, la variación de las pulseras entre la variación de las camisetas. Que eso también, por teoría, ¿no? de la utilidad, ¿okay? no vamos a entrar en más matemática, viene a ser igual a la utilidad marginal de X entre la utilidad marginal de Y. Esta parte de acá no se puede desarrollar mientras no tengamos la función de utilidad, ¿okay? que no nos la han dado. ¿Okay? Entonces, pero esto también, de acuerdo a la teoría, esto es igual al precio de X y al precio de Y. Entonces, lo que yo sí tengo son el precio de X, ¿no? y el precio de Y. Entonces, puedo llegar a la conclusión de que la relación marginal de sustitución es igual, aquí 20, aquí, ¿no? El precio de X entre el precio de Y, y esto sería igual a 2. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir, voy a colocarlo acá, ¿no? Un momentito. Esto quiere decir que este consumidor está dispuesto a ceder
dos bienes Y por un bien X. Este 2 de acá. Entonces la primera canasta o la primera cesta, ¿no? Ok, es 10 bienes Y 5 bienes X. Su canasta. Okay. Bien, entonces ya hemos desarrollado la primera parte de nuestro ejercicio y nos vamos a la segunda parte del ejercicio, que nos dice lo siguiente. ¿Qué pasaría si el ingreso del consumidor aumenta a 320 soles? ¿No? Okay. Entonces, aquí nos dice que va a variar el ingreso. Acuérdense también, vamos a pasar un poco a la teoría, lo que vimos con la recta presupuestaria, ¿no? Okay. En lo que son las variaciones de la renta, ¿no? Y teníamos justamente lo explicado en ese momento de las variaciones, ¿no? De la recta siempre y cuando, en este caso, los precios se mantengan. Okay. Ese es, si los precios se mantienen, las rectas van a variar en paralelo, de acuerdo a que se incrementan o se decrementan, variarán, ¿no? Si se incrementan las remuneraciones o el ingreso, variarán hacia afuera, y si se decrementan, variarán hacia adentro. Eso mismo es lo que vamos a realizar justamente aquí, en nuestra recta, ¿no? En nuestra parte segunda de nuestro ejercicio. Y aquí ya lo tenemos graficado, ¿no? Para poder hacer. Y hemos copiado ya los datos que tenemos, ¿no? De nuestra primera recta, acá 10, 20, 10, 5, nuestra primera, ¿no? Diferencia, etcétera. 1, que viene a ser la utilidad. ¿Okay? Ya tenemos nuestra primera parte. Lo que nos falta es ver ahora la nueva recta. Entonces, este sería ingreso 1 y este sería ingreso 2, ¿no? Okay. Aquí era de 200 y como aquí es de 320, entonces se ha trasladado paralelamente hacia afuera. Entonces tenemos que hallar nuevamente los puntos, ¿no? Máximo de corte de X y de Y. O sea, ya eso lo hemos visto, ¿no? En la parte 1, ¿no? ¿no? Entonces aquí pondríamos el ingreso aumenta. Nosotros tenemos, disculpe, nuestra fórmula, ya la misma fórmula, no va a variar, que es, reemplazamos datos, ¿no? P de X no ha variado, ¿no? P de X no, P de Y tampoco ha variado. ¿Okay? Lo que sí ha variado es sí. Y es igual a 320. Lo reemplazamos. 320 igual, ¿no? Ya que hacemos nuestra fórmula, ¿no? 20x más 10y, ¿no? Este de aquí no varía. De ahí despejamos, ¿no? Como despejamos anteriormente, despejamos y 320 copiamos primero, ¿no? Lo que habíamos determinado. Okay. Muy bien. Entonces, nuevamente, esto lo pasamos aquí restando y volteamos la ¿no? Volteamos la igualdad, ¿no? Ya hemos explicado que si A es igual a B, B es igual a, entonces mediante ese axioma nosotros podemos hacer lo que yo le estoy diciendo, ¿okay? Sin ningún tipo de problema, pero si por A o B se hacen ustedes problemas, ¿okay? Entonces lo que tendrían que hacer es, como le van a salir negativos, si usted no quiere menos I, digamos así, dice también el otro axioma de una igualdad, que si a ambos miembros de una igualdad se le suma o se le resta una cantidad, sigue siendo la misma igualdad. ¿Ok? Se lo multiplica, ¿ok? También. Muy bien. Entonces tenemos, ¿no? 10i, 10i, okay, igual, ¿no? Aquí nuevamente hacemos, ¿no? Lo que hicimos ¿no?
primera parte, aquí, ¿no? Con este de acá, vemos un número común en ambos miembros, ¿no? de esta resta, ¿ok? 20 por 16 y 320, si yo la quisiera reconstruir, es una forma diferente de ponerlo, pero es el mismo, ¿ok? Es lo mismo, solamente que lo he puesto de otra forma, ¿ok? Este es álgebra, chicos. Y de ahí tenemos que i es igual, ¿no? Copiamos el numerador y el 10 que estaba acompañando ahí, que lo estaba multiplicando, pasa a dividir. Luego i es igual, ¿no? Nos queda nuestro número, ¿no? Okay. Aquí décima 1, décima 2, pues aquí nos queda 2 por 16 menos x. Y luego i va a ser igual, ¿no? A 32 menos 2x. Entonces, al igual que hicimos la vez pasada, okay, este punto de aquí, al momento que sale este resultado de i, 32 viene a ser el máximo punto. Okay. Y nuevamente nuestra pendiente menos 2, por lo tanto aquí el punto va a ser 32 entre 2, 16. Okay. Pero si ustedes quieren comprobar si es verdad o no, okay, tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho en la, ¿no? la parte anterior, con un ingreso de 320, ¿no? Hacemos la pregunta, ¿cuántos bienes y podré consumir si el precio es de 10 soles? ¿No? Entonces aquí I sería igual, ¿no? a 320 entre 10, y eso nos daría igual, ¿no? a 32 bienes. ¿No? Okay. Y también hacemos lo siguiente con, ¿no? con X, ¿okay? Con un ingreso de 320, ¿no? ¿Cuántos bienes X podré consumir si el precio es de 20 soles? ¿No? X vale 20. ¿Okay? Entonces aquí X sería igual 320, que es el ingreso, entre 20, y eso me va a dar igual a 16 bienes X. Muy bien. Entonces podemos nosotros, ¿no? Si queremos darle más realce, ok, para ver los puntos. Ok, aquí también. Muy bien, ya tenemos nuestra segunda resta presupuestaria, y ahora sí tenemos que tener en cuenta algo, chicos, ¿no? Vamos a nuestro enunciado. Nos dice que el punto óptimo tenemos que hallarlo teniendo una condición adicional. Y la condición adicional es que para este consumidor las camisetas son un bien inferior. Nosotros dentro de la teoría habíamos visto los sustitutos perfectos y los complementarios perfectos, pero no habíamos visto acerca de lo que son bienes inferiores, ¿no? Así que vamos a dar un concepto acerca de lo que son bienes inferiores. Okay. Y antes de pasar al último gráfico de nuestro ejercicio, vamos a razonar en este gráfico. Pero primero vamos a leer, a ver justamente, a escuchar, digamos, disculpen, qué es para la economía bienes inferiores, ¿no? Eh, lo que nos dice son los siguientes, que son aquellos elementos, ¿no? que están relacionados con el consumo de las personas que disponen de menos ingresos y que cubren con sus necesidades básicas. Ok, ¿qué es lo que quiere decirnos esto? ¿No? ¿No? Que cuando yo tenga menos ingresos, los consumiré, pero cuando tenga mayores ingresos, no los consumiré. O sea,
¿Qué quiere, en pocas palabras? Bueno, es un bien que estoy, digamos, obligado cuando tengo menos ingresos a consumirlo, pero que llegado el momento, cuando tenga mayores ingresos, lo dejaré de consumir. Optaré por otros. Esos son bienes inferiores. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que al subir los ingresos del consumidor, la demanda disminuye de estos bienes, ¿no? Ese viene a ser su acción de los bienes inferiores. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, eh, vamos a hacer un análisis antes de pasar al último cuadrito, ¿no? Para poder llegar al nuevo punto, ¿no? En nuestra nueva, ¿no? A nuestra nueva recta presupuestaria. En esta recta presupuestaria, en alguno de estos lados, de la recta, debe haber un punto tangente entre esa curva de diferencia, ese punto de la curva de diferencia y de la recta presupuestaria que nos hará feliz con nuestra elección. ¿Ok? Pero nos dice lo siguiente, ¿no? Nosotros aquí ya tenemos un punto de equilibrio. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si yo pongo el punto de equilibrio en este lado? ¿Ok? Si yo pongo el punto de equilibrio en este lado, ¿ok? ¿Qué estoy diciendo? ¿Ok? Estoy diciendo de que ¿no? Está bajando, ¿no? Mis bienes y están subiendo mis bienes X. Pero resulta que para este consumidor los bienes X, en este caso que ha subido su ingreso, los va a dejar de consumir. Entonces yo no puedo poner ningún punto en esta recta que supere el 5. Tiene que ser de 5 para atrás. No puede ser de 5 para acá. ¿Por qué? Porque estaría en contra del segundo supuesto que dice que para este consumidor las camisetas son bienes inferiores. O sea que las consume porque tenía 200 soles, ahora que tiene 300, ¿no? 320 soles, la va a consumir en menor proporción. ¿Ok? Entonces tendría que disminuir para que esto se cumpla, ¿no? Se cumpla el axioma de los bienes inferiores, ¿ok? Que este bien disminuya y este bien aumente. Tiene que haber ese punto. Y yo, pues, bueno, ¿no? He puesto un punto, ¿no? Y he utilizado el 4 porque a mí no me dan, ¿no? Pero puede ser el 4, puede ser el 3, puede ser el 2, ¿ok? Pero el más cercano al 5, como estamos hablando de unidades completas, en este caso por el momento, sería el 4. Si yo pongo un punto aquí del 4, estoy cumpliendo que va a disminuir y que va a aumentar, ¿ok? Por eso aquí yo propongo una segunda canasta, ¿ok? En donde debido al dato que me dan o, o la restricción que me dan al momento de hacer el problema, me dicen que X no puede ser mayor que 5 sin decirme, solamente por la teoría. ¿Okay? Entonces yo ya elegí 4, entonces este 4 es aquí, y este es el nuevo punto de equilibrio de la segunda canasta, de estos dos que me dará mayor satisfacción. Entonces lo que tengo que hallar es, ¿no? ¿Cuántos bienes sí? Entonces aquí yo le he puesto según dato, pero aquí ustedes si quieren le pueden agregar según dato, le ponen entre paréntesis, ¿no? Teniendo en cuenta el supuesto de que X es un bien inferior para este consumidor. ¿Okay? Y lo anexamos.
más. Ya con eso usted le está dando pues mayor, ¿no? Ok. Entonces solamente hacemos lo mismo que hicimos en ¿no? Nuestro segundo cuadrito, ¿no? Dinero gastado en bienes X, y digo que son 4, ¿no? Entonces, y sé cuánto cuesta cada bien, entonces 4 por 20, 80. ¿Cuánto me queda de mis ingresos? Porque dése cuenta que el axioma para poder hacer nosotros nuestro análisis es que se tiene que gastar todo el ingreso del consumidor. ¿Ok? No va a quedar ahorro aquí. Dinero restante para gastar en bienes sí, viene a ser 320 menos 80 y eso me quedaría 240. Entonces, si son 240, al final, yo cuántos bienes con 240, cuántos bienes sí puedo comprar con 240 soles, pues matemática, ¿no? Elemental, 240 entre 10, 24. Entonces, el nuevo punto será 24 y 4. O sea, la canasta, ¿no? La que nos dice aquí, nuestro ejemplo dice, ¿qué pasaría, no? Indique y marque en el gráfico la nueva canasta de equilibrio. La nueva canasta de equilibrio será, ¿no? Ok, 24 bienes, disculpe, 24 unidades del bien Y y 4 unidades del bien X. Listo, chicos. Muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad.